En esta presentación hablaremos sobre la hipoxemia, la cual es la disminución en la presión arterial de oxígeno comprobada en una muestra de gases arteriales. Es la principal indicación de la oxigenoterapia, aunque es importante resaltar que la oxigenoterapia también puede usarse cuando hay aumento del trabajo respiratorio o cuando hay aumento del trabajo miocárdico. Una de las razones por las que se utiliza en aumento del trabajo miocárdico es porque actúa como un fenómeno compensatorio en la entrega de oxígeno a los tejidos. En esta parte de la diapositiva se evidencia la ecuación del transporte de oxígeno, que es igual al contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, es decir, el contenido arterial de oxígeno por el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca del sujeto. En una situación en la que se disminuye la presión arterial de oxígeno y se habla de hipoxemia, esta va a disminuir el contenido arterial de oxígeno, porque se disminuye el oxígeno unido a la hemoglobina, así como el oxígeno disuelto en el plasma. Por lo tanto, va a tener un efecto negativo sobre el transporte de oxígeno. El cuerpo va a compensar esto con un aumento del gasto cardíaco evidenciado en un aumento de la frecuencia cardíaca, con el fin de mantener el transporte de oxígeno en niveles adecuados que permitan una buena entrega de oxígeno a los tejidos, para de esta manera evitar la hipoxia, que es la disminución de la presión de oxígeno en los tejidos. Es por esto que hablamos de la taquicardia como un fenómeno compensatorio. Existen 5 causas de hipoxemia, las cuales veremos a continuación. La primera es la hipoxemia por disminución de la PiO2, que sucede a grandes alturas. Es un fenómeno teórico en el que se encuentra que a mayor altura va a haber una menor presión atmosférica. Esto, si se tiene en cuenta que la presión de vapor de agua y la FiO2 son constantes, va a disminuir la presión inspiratoria de oxígeno y va a llevar a hipoxemia. La segunda causa es la hipoxemia por hipoventilación. Para entender este fenómeno, debemos comprender que la oxigenación y la ventilación son dos fenómenos que están relacionados y que se afectan entre sí. En la parte de arriba de la diapositiva vemos la ecuación del gas alveolar. En esta tenemos que la presión alveolar de oxígeno es igual a la PiO2 que habíamos visto en la diapositiva anterior, es decir, a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua de la vía aérea superior multiplicado por la FiO2, y a esta se le debe disminuir la presión alveolar de CO2 sobre el cociente respiratorio. Este cociente respiratorio es un valor que oscila entre el 0.8 y el 1. Por lo tanto, si se aumenta la presión alveolar de CO2, y en este caso estaríamos hablando de un fenómeno de hipoventilación alveolar, esto va a disminuir la presión alveolar de oxígeno y por lo tanto va a disminuir la presión arterial de oxígeno. En estos casos, lo ideal es que el tratamiento sea enfocado hacia la disminución de la presión arterial de CO2. En los casos en los que esto no es posible y no se puede manipular esta segunda parte de la ecuación, lo indicado es aumentar la FiO2 para de esta manera manipular la primera parte de la ecuación, aumentando este valor que se refiere a la PiO2 para que se mantenga una presión alveolar en niveles normales. La manera de evidenciar si la hipoxemia está producida por hipoventilación también se encuentra en una muestra de gases arteriales, en la cual deberíamos ver una disminución en la presión de oxígeno o en la saturación arterial y además un aumento de los valores normales del CO2. La tercera causa es la hipoxemia por trastornos de la difusión. Para entender este fenómeno debemos mirar un poco la ecuación de la difusión de los gases, que es la ley de Fick. En esta ecuación, la difusión es directamente proporcional a la diferencia de presiones al lado y lado de la membrana, directamente proporcional también a la superficie del intercambio gaseoso e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Es decir, que una situación en la que haya mayor diferencia de presiones al lado y lado de la membrana o haya una gran superficie de intercambio va a aumentar la difusión, mientras que situaciones en las que se disminuya la presión de oxígeno, por ejemplo, a un lado de la membrana, va a disminuir su difusión
o cuando encontremos situaciones en las que por una atelectasia o por una cirugía se ha disminuido la superficie de intercambio gaseoso, se va a disminuir la difusión del oxígeno. Por otra parte, el espesor de la membrana actúa de manera inversa. A mayor espesor de la membrana va a ser menor la difusión, es decir, que procesos como una fibrosis pulmonar, una neumonía, un edema pulmonar que aumenten el espesor de la membrana van a tener un impacto negativo y a disminuir la difusión de los gases. Un índice que es no específico, pero que puede dar indicios de que la hipoxemia está causada por trastornos de la difusión es el índice de la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que lo veremos más adelante. Cuando sucede esto, la compensación del cuerpo va a ser aumentar la ventilación y aumentar el trabajo respiratorio. Es por eso que al inicio de la presentación decíamos que la oxigenoterapia también puede utilizarse cuando hay un aumento del trabajo respiratorio, siempre y cuando ese aumento responda a este tipo de trastornos. El tratamiento para la hipoxemia por trastornos de la difusión también consiste en aumentar la FiO2, pues un aumento en la FiO2 va a aumentar la presión alveolar de oxígeno y va a actuar sobre esta parte de la ecuación, aumentando la diferencia de presiones al lado y lado de la membrana. Nos vamos a detener un momento en la diferencia alveolo-arterial, que es la manera de saber si la hipoxemia está dada por trastornos de la difusión. Volvemos a la ecuación del gas alveolar de la presión alveolar de oxígeno y vamos a utilizar para esto un ejemplo de una gasimetría arterial de un paciente en el que la presión arterial de oxígeno está por debajo de los valores normales, en 48.6, y tiene una saturación del 85%. En este paciente no hay una hipoventilación alveolar porque los niveles de CO2 se encuentran dentro del rango de normalidad, es decir, que la hipoxemia no es secundaria a hipoventilación alveolar. Para descartar otra causa de hipoxemia, debemos reemplazar los valores. Entonces, en una ciudad como Bogotá, la presión atmosférica es de 560 milímetros de mercurio. A esta hay que disminuirle la presión del vapor de agua de la vía aérea, que es en todos los casos 47 milímetros de mercurio, y multiplicarla por la FiO2 que respira el paciente, que en este caso está al 21% porque está respirando aire ambiente. A esta primera parte de la ecuación le vamos a restar la presión arterial de CO2, que nos la dan los gases arteriales y es de 29.8, y la vamos a dividir sobre el cociente respiratorio y para eso vamos a tomar el valor de 0,8. Al realizar la ecuación encontramos que la presión alveolar de oxígeno en este paciente es de 70,48 milímetros de mercurio. Para encontrar la diferencia habrá que restarle la presión arterial del oxígeno, que es de 48.6. Esto nos muestra que la diferencia alveolo-arterial es de 21,9 milímetros de mercurio y su valor normal no debería exceder en reposo los 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este aumento en la diferencia alveolo-arterial nos indica que la hipoxemia en este caso se debe a una alteración del intercambio gaseoso. La cuarta causa de hipoxemia se da por trastornos de la relación BQ, la cual puede ser alta o baja. Cuando se habla de una BQ baja quiere decir que ha disminuido la ventilación, mientras que una BQ alta ha disminuido la perfusión. En los dos casos, la compensación del cuerpo va a ser una hipoxemia e hipercapnia, y se va a manejar de manera diferente. Si disminuye la ventilación, esto va a generar vasoconstricción de las arterias pulmonares y aumento de la resistencia vascular pulmonar, con lo cual se va a dar una redistribución del flujo hacia zonas del pulmón que estén mejor ventiladas, mientras que si se disminuye la perfusión, se va a producir un colapso alveolar y una disminución de la distensibilidad de los alvéolos y se redistribuirá el gas hacia zonas que estén mejor perfundidas. La quinta y última causa de hipoxemia es la hipoxemia por shunt. En esta no va a haber una respuesta al aumento de la FiO2, así se ponga una FiO2 del 100%. El tratamiento en este caso debe ser la presión positiva porque estamos hablando de un aumento en la fracción de sangre que no está participando en el intercambio gaseoso. En condiciones normales, el shunt está entre el 4 y el 10% del gasto cardíaco, pero si se aumenta este shunt, por ninguna razón, así se aumente la FiO2, va a cambiar la situación del paciente.
Es por eso que este tipo de hipoxemias no responden a un aumento de la FiO2 y deben buscarse otras medidas para su manejo. Hasta acá está la presentación de las causas de hipoxemia. Muchas gracias a todos.